El secreto de Thalía, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1815. Esto no me parece nada excepcional, dijo el honorable Richard Rowlands, observando con detenimiento el nudo de su nueva corbata. Creo que es diferente, señor, respondió el valet con voz respetuosa. Se ve toda enmarañada, agregó su amo molesto. Estoy de acuerdo contigo, dijo una voz desde la puerta. El honorable Richard Rowlands giró sobre sus talones y dejó escapar una exclamación. Vargus, no sabía que te encontrabas en Londres. Llegué anoche, respondió el conde de Hellington. Y creo que senté un nuevo récord. Imagino que hablas de caballos. Sí, de los que adquirí en Tattersall. Tú me acompañaste en esa ocasión. Pensé que serían magníficos. Toma asiento, Vargus. ¿Qué deseas, champaña o tal vez una copa de coñac? Prefiero una taza de café. Creo que es demasiado temprano para cualquiera de las dos cosas. La bebida es repugnante, respondió Richard, haciendo una mueca. Solo debe tomarse cuando uno desea mantenerse despierto. Imaginé que dispondrías de recursos más atractivos para despertarte, repuso el conde en tono sarcástico, acomodándose en un sillón. Cruzó las piernas y el brillo de las resplandecientes botas atrajo la mirada del valet, quien en esos momentos cruzaba la habitación para traerle el café. Richard Rowlands lo miró, sentándose enfrente, y exclamó: «Se te ve muy bien. El clima del campo te sienta de maravilla. A decir verdad, he pasado por toda clase de climas. Intento ganar todas las carreras del condado, por lo que me dediqué a entrenar a un buen caballo». «Siempre te has llevado los primeros premios», respondió Richard sin entusiasmo. «Y es lógico, ya que tú mismo entrenas tus caballos. Ese es mi secreto, Richard, y por eso me conservo saludable. Te aseguro que es mejor que perseguir a las damas». Richard lanzó una carcajada al decir: «Lo único que dispongo para entrenar en este momento es una mula que no sirve para nada». «Tan mal estás de dinero». «Así es, Vargus. Y lo peor es que en esta ocasión no cuento con mi padre. La última vez que acudí a él, hará unos 6 meses, me advirtió que no volvería a ayudarme y que le importaba un comino que me pudriera en la armada. Fue duro contigo, pero eso no ocurrirá, Richard. Sabes que puedes contar conmigo. Te lo agradezco, Vargus, pero al aceptar tu amistad, juré no aprovecharme de ella, ni de tus influencias, e intento cumplir la promesa que me hice a mí mismo». «Amigo mío, es fácil tener orgullo cuando se tiene dinero», dijo el conde con cinismo. «Lo sé, pero aún así lo tendré. En cuyo caso espero que te ayude a sobrevivir. Yo, en cambio, no estoy dispuesto a volver a pasar hambre, como nos sucedió cuando servíamos en el ejército de Wellington. Hubo veces en que con gusto me hubiese comido las botas. Nunca olvidaré esa época, pero mejor hablemos de otra cosa, porque regresaste a Londres». El conde dudó un poco antes de contestar y a Richard le sorprendió su actitud. Lo consideraba un buen amigo desde los años en que estuvieron en el mismo regimiento, y suponía que entre ellos no existían secretos. Cuando terminó la guerra y regresaron a Londres, habían disfrutado de gratos momentos, olvidándose de las penurias sufridas durante las campañas de Portugal y España. Trataban de recordar con sus triunfos, evitando los recuerdos amargos. Pero la victoria de Waterloo no solo significó el cese de las hostilidades con los franceses, sino que dio motivo a que cientos de jóvenes que regresaban a su patria buscaran en las diversiones consuelo a los sufrimientos del combate. Muchos, como el conde, podían satisfacer sus caprichos, pero a otros, como a Richard, les estaba vedado llevar una vida de ocio. Debían conformarse con cosas menos caras y elegantes y, aunque les agradara tomar champaña, solo bebían cerveza, a menos que desearan endeudarse. El regente, persona extravagante, acumulaba buen número de pagarés de jóvenes que buscaban diversión en la casa Carlton, y que él se encargaba de proporcionarles. 2 sitios eran conocidos como centros de entrenamiento: la casa Carlton y los clubs de la calle St. James. En los clubs se dedicaban a apostar y a comentar acerca de la dama de moda o de las mujerzuelas que rondaban los teatros y los salones de baile y que siempre eran bien recibidas entre ellos. A pesar de su precaria posición económica, Richard Rowlands no se privaba de ninguna diversión. Proseguía con sus andanzas nocturnas y con las carreras, la venta de caballos y todos los eventos en los que participaban los jóvenes petimetres de la época.
disfrutaba de cada uno de los sucesos cotidianos y suponía que el conde hacía lo mismo, por lo que le extrañó que partiera de repente hacia su casa de Kent. La única explicación que él le dio fue que tenía allí asuntos pendientes. Lo había echado de menos, más de lo que quería admitir, y había esperado en vano una invitación para reunirse con él en Hellington Park. Pero ahora el conde estaba de regreso y decía impaciente: «Vamos, Vargus, dime si es una mujer a quien se ha interpuesto entre nosotros. Si es así, lo aceptaré gustoso. No existe ninguna en especial, aunque en cierto modo has adivinado, pero se trata de una mujer que aún no tiene nombre». «¿Qué diablos quieres decir con eso?», replicó Richard, al mismo tiempo que el mayordomo entraba en la habitación con una bandeja que contenía una cafetera de plata, una jarrita con crema y una taza. La colocó sobre una mesa al lado del conde, quien le dio las gracias. Cuando se volvieron a quedar solos, el conde dijo: «Fui al campo, Richard, para reflexionar». «¿Reflexionar?», exclamó incrédulo su amigo. «Pensé que estarías aburrido de Lady Adelaide, pero que la bailarina, ¿cómo se llamaba? Fay, era realmente encantadora». «Me deshice de ella». «No es posible. ¿Y por quién la cambiaste?». «Por nadie», respondió el conde, «pero he decidido contraer matrimonio». «¿Y quién es la afortunada?». «Acabo de decirte que todavía no la encuentro». Richard se rió a carcajadas. «Es algo muy propio de ti, Vargus. Todo lo planeas como si se tratara de una campaña militar. Pero creo que tu decisión es correcta. Después de todo, necesitas un heredero. Lo único que te aconsejo es que escojas a la mujer apropiada, ya que compartirás toda tu vida con ella». «En eso pienso, Richard». Tomó un sorbo de café y continuó diciendo: «Me alejé porque la vida disipada de Londres me aburría, y no soportaba más el tener que frecuentar la casa Carton con todas esas mujeres gordas a las que había que adular constantemente». Richard volvió a reír. «Estoy de acuerdo contigo, Lady Hereford arruina la diversión a cualquiera, pero Prinny es una persona agradable». «Sí», reconoció el conde, «pero últimamente ha cambiado. Se ha vuelto un poco vanidoso y creo que Beau Brummel tiene la culpa». Ambos guardaron silencio. Sabían que, desde que Beau Brummel había insultado al heredero del trono llamándolo gordo, éste se encontraba ávido de recibir cumplidos, actitud que desconcertaba un poco a sus amigos. «A pesar de todo, reconozco que Prinny tiene muy buen gusto, siempre que no se trate de mujeres. Creo que las cosas marchaban mejor cuando estaba con la señora Fitzherbert. Aunque no lo recuerdo bien, pues en esa época era yo muy joven», dijo Richard. «A mí me sucedía lo mismo». «Déjame pensar. Soy un año más joven que tú, de modo que este año cumplirás 28. Edad adecuada para casarte, Vargus. La mayoría de los jóvenes de tu condición contraen matrimonio apenas salen de Oxford». «Lo sé, pero en esa época mi colección no hubiera sido la adecuada. Me hubiera casado con una campesina portuguesa o con una soldadera, y te aseguro que Hellington no es el sitio apropiado para ninguna de ellas. Es verdad, una esposa debe ser algo diferente de las damas a las que estamos acostumbrados. Las mujeres fáciles no son adecuadas para formar un hogar. Pienso de la misma manera, Richard, y te aseguro que no intento casarme con Lady Adelaide o con nadie que se le parezca». La mirada de Richard era de satisfacción al recordar a la incomparable, como llamaban a la morena, tempestuosa mujer que acosaba al conde desde su arribo a Londres. Era una criatura encantadora y constituía el centro de atención del mundo elegante, a pesar de la poderosa rivalidad de Lady Carolina Lamb, gran admiradora de Lord Byron, y de otras bellezas dispuestas a prodigar sus favores a quienes lo solicitaran. Lady Adelaide era viuda y nunca ocultó sus deseos de contraer matrimonio con el conde. Si a Richard le sorprendió la desaparición de su amigo, Lady Adelaide se mostró verdaderamente desolada. «Hazlo volver a casa, Richard», le había pedido en una de las fiestas a las que concurrieron, y él supo a quién se refería. «Vargus regresará cuando esté listo», había respondido Richard. Lady Adelaide no se conformó con la respuesta y, poniendo una mano sobre su brazo, lo miró con ojos tentadores. Pocos hombres se resistían ante aquella mirada. «Hazlo por mí, querido. Sabré mostrarte mi agradecimiento». Richard se había sentido hipnotizado por un momento y estuvo a punto de acceder a su petición, pero reaccionó a tiempo para contestar. «Te aseguro que no tengo influencia sobre él.
Regresará cuando lo crea conveniente. El conde era una persona acostumbrada a dar órdenes, no a recibirlas. Wellington lo aseguró en el combate. Vargus era la persona indicada para guiar a la gente. Sabía tomar decisiones rápidas con la seguridad de no equivocarse. Ahora, mientras reflexionaba, Richard miraba al conde. Pensó que, aunque para él sería fácil encontrar a una mujer de su agrado con quien contraer matrimonio, la elegida tendría ante sí una difícil tarea al tratar de complacerlo como él esperaba. Deseaba una mujer perfecta. No se trataba por menos. No se transaba por menos, pero no había entre las damas que frecuentaba ninguna que reuniera las cualidades que él exigía. El conde interrumpió sus pensamientos, como si los adivinara, y le dijo: «No será fácil, lo sé, pero ahora que estuve en Hellington, al verlo tan abandonado a causa de la guerra, me di cuenta de que hace falta una presencia femenina. No te entiendo, Vargus. Me refiero a que debe ser un hogar. Desde niño lo consideré de esa forma, pero ya no tiene el ambiente familiar que tanto disfruté. Comprendo lo que dices. Cuando murió mi madre sentí lo mismo. La casa estaba vacía. A mí me sucedió igual. Además, debo tener un heredero o, de lo contrario, heredará el título mi tío, que permanece soltero, o el siguiente en la línea de sucesión, otro tío al que veo poco, padre de 4 hijas. Vaya, pues sí que debes apresurarte para evitar tal calamidad». El conde tomó un sorbo de su café y añadió: «Me he encontrado con un montón de invitaciones de mujeres que desean introducir a sus hijas en sociedad. Quizá podríamos aceptar alguna». «Eso es algo que me disgusta», respondió Richard molesto. «¿Alguna vez has asistido a un baile de esos, al que solo acuden jovencitas? Te aseguro que es mucho más aburrido y solemne que las fiestas de Almack». «Lo supuse. Me temo que mi única alternativa es pedirle a Lady Melbourne que me presente a alguna mujer que posea los atributos que deseo. Aprovecharé la ocasión para preguntarle acerca de Lord Byron». Se preguntaba qué giro habría tomado la vida de Lord Byron, ahora que Lady Byron le pedía el divorcio, alegando trato cruel e infidelidad. Ella había salido del país, dejando a su esposo a merced de los chismosos, que disfrutaban con este tipo de sucesos. «Evitaré que me suceda algo así», afirmó el conde. «Yo seré quien escoja a la que será mi esposa, y no permitiré interferencias de ninguna clase. Tendrá que ser una dama de alcurnia, considerando que tu madre fue hija del duque de Dorset, y que nadie se da tanta importancia como el actual duque». Richard no deseaba que su amigo pensara que criticaba a un miembro de su familia, por lo que agregó: «Y con razón, según oí decir a mi padre, los Dorset jamás pertenecieron al círculo de la casa Carlton». «Es cierto, y jamás permitiré que nadie que no lo merezca ocupe la casa de mi madre, aunque, si he de serte franco, te confesaré que la familia Dorset es bastante aburrida. Mis parientes se han aliado al rey y a la reina, y no hacen otra cosa que criticar a nuestro buen amigo Prinny. No solo hablan de él, sino de mucha gente, pero, desafortunadamente, la que ha de ser tu esposa debe permanecer a ese nivel». «Todo es tan sencillo en los libros», respondió el conde, depositando la taza sobre el plato. «El héroe conoce a la heroína y se enamoran. El príncipe descubre que ella oculta su rango, pues se trata también de una princesa, y no una campesina, como había supuesto». «¿En dónde escuchaste esas historias?», preguntó Richard, riendo a carcajadas. El conde rió también. «Cuando era niño, mi institutriz solía leerme historias fantásticas antes de irme a la cama. Era una mujer romántica y a mí me impresionaban sus relatos. Supongo que los niños son impresionables, pues lo recuerdo mejor que otras cosas mucho más importantes. Deberás cuidar de cómo educas a tus hijos. Tendrás que hacerlo de acuerdo con la época histórica y filosófica que les toque vivir. No veo el objeto de decidir cómo educaré a mis hijos, si aún no los tengo. Primero tengo que encontrar una esposa. Vamos, Richard, piensa en algo. Tienes que ayudarme. Siempre me has encomendado las tareas más difíciles. En Eton se te antojaban golosinas o frutas fuera de estación, y era imposible obtenerlas dentro de la escuela. Luego, durante la guerra, yo era el comisionado de conseguir víveres, cuando no había un cerdo ni una gallina a cientos de kilómetros a la redonda, y ahora tengo que buscarte esposa». Levantando las manos, continuó diciendo: «Maldita sea, Vargus, te aseguro que sería más fácil conseguirte una docena de mujerzuelas».
Estas puedo conseguirlas yo, replicó el conde. A propósito, repuso Richard, prometí visitar a Genevieve. Te aconsejo que la conozcas. Aún no lo has visto todo. ¿Quién es ella?, preguntó el conde sin demostrar interés. Es la última adquisición de Madame Vestris para el ballet del Teatro del Rey. Conozco a Madame y reconozco que posee unas piernas excepcionales, pero es demasiado aparatosa para mi gusto. Observó el conde. Se refería a una joven actriz famosa por sus encantos. Cantaba como un ángel, bailaba como sílfide y poseía las piernas más hermosas del mundo. De acuerdo, pero Genevieve es otra cosa. Cuando te marchaste al campo, ella llegó de Francia, y no te imaginas el revuelo que ha levantado. Creo haberte escuchado contar la misma historia varias veces. Es verdad, Vargus, pero créeme, ella es excepcional. No solo baila bien, sino que posee un encanto que no desaparece con el maquillaje. Acompáñame. Cuando la conozcas me darás la razón de cuanto te he dicho. Iré contigo, respondió el conde, pero solo si tú me acompañas a 2 de los bailes que hoy se celebrarán. A Richard no le agradó mucho la idea, pero el conde, haciendo caso omiso de su expresión, agregó: te aseguro que uno de ellos te agradará, pues va a celebrarse en la casa Ashburnham, con la princesa de Levens. Vaya, al menos bailaremos el vals. Pero lo que me disgusta de ella es que posee la lengua más venenosa que jamás haya honrado todas las embajadas del país. Es demasiado lista para crear un problema a nivel diplomático, repuso el conde riendo. Pero me extraña que no hayan retirado ya al embajador ruso. No lo harán, mientras su esposa puede evitarlo. La princesa es feliz aquí, le gusta Inglaterra, o mejor dicho, los ingleses. Richard se puso de pie y llamó a su valet, Jarvis. El valet acudió de inmediato y lo ayudó a terminar de vestirse. El saco que le puso era de largas colas y de un corte impecable, ya que había sido hecho por el famoso sastre Whiston. A la princesa le encantará ayudarte en tu búsqueda. Ya lo verás, dijo Richard, mirando a su amigo con expresión maliciosa. No deseo interferencias de ninguna especie, Richard. Creo que te lo expliqué con claridad. Nuestra conversación fue confidencial. Si me traicionas, te retaré a un duelo. Tú eres mejor tirador que yo, y eso te convertiría en asesino. Tendrías que abandonar el país, repuso Richard sonriendo. No creo que te agradara la idea, después de tantos años fuera de casa. Por supuesto que no. No te imaginas lo contento que me siento de estar de regreso. Hay tanto que hacer, dijo suspirando. Las personas que tenía a mi servicio ya no tienen edad para trabajar, y los demás se hallaban tan preocupados por la guerra que todo fue abandonado. Deben llevarse a cabo infinidad de reparaciones en las cercas, en los graneros, en las casas, en todas partes. Eso te mantendrá muy ocupado, pero ya es suficiente. Me deprimes. Dejemos eso por ahora y vayamos a visitar a Genevieve. No me agrada mucho la idea de conocer a una francesa, Richard, sobre todo en estos momentos. ¿Qué importa su nacionalidad si es una mujer atractiva? Te aseguro que, en cuanto a mujeres y vino se refiere, yo prefiero la marca francesa. Tomando el sombrero y el bastón, comenzó a descender la escalera, seguido del conde, y salieron a la calle de la Media Luna, donde esperaba un faetón tirado por 2 magníficos caballos. Richard los miró, no sin sentir cierta envidia, y subiendo se sentó al lado de su gran amigo. Un lacayo que vestía la librea con los colores de la casa Hellington desató los caballos y, ya en marcha, corrió tras el carruaje para tomar asiento en la parte posterior. Guiando los caballos con una destreza que, en el poco tiempo que llevaba de haber regresado a Inglaterra, le había hecho merecedor de justa fama, el conde se dirigió a Piccadilly. Mientras recorrían las calles, la gente se detenía para admirar la magnífica estampa que ofrecía el conjunto: el hombre, los caballos y el carruaje. La imagen del conde era impecable, con el sombrero en el ángulo adecuado sobre el oscuro cabello. Atraía las miradas de las damas, quienes, al mirarlo, sentían latir su corazón más deprisa. Si algo le disgustaba al conde, era que le llamaran galán. Ya eran varios los que habían sido amenazados por esa razón. Tan solo se trata de una palabra de moda, le había dicho Richard. No me importa. A mí me parece un insulto que a un hombre lo designen con ese término, y no voy a permitir que lo usen al referirse a mi persona. Richard había estado bromeando con él, pero se cuidó bien de no repetir el término en cuestión. El conde tenía un carácter fuerte y,
Aunque sabía controlarse, Richard se abstenía de provocarlo más de lo necesario. Por la calle de Piccadilly llegaban ahora al Teatro del Rey, que se encontraba en Haymarket. «Este no es el lugar más apropiado para una mujer como la que me describiste», dijo el conde mientras recorrían las polvorientas calles que rodeaban el teatro. En invierno era casi imposible transitar por las calles, debido al lodo que se formaba con las lluvias. «Imagino que no desea apresurarse en conseguir un protector», repuso Richard. «Tendrá suficientes candidatos como para escoger al mejor, incluyéndome a mí, ¿no es cierto?» «Creo que sí», admitió Richard. «Debo entender que tú fuiste rechazado, pero ¿por qué?» «No poseo las cualidades necesarias para atraer a una dama», respondió Richard moviendo la cabeza. «Si no tengo ni lo suficiente para comprar un caballo, difícilmente puedo satisfacer las necesidades o caprichos de una atractiva mujer». «Entonces, ¿por qué estás tan interesado en ella?» «La verdad es que Raymond Chatteris me la confió». «¿Te acuerdas de él?» «Por supuesto». «Cuando se vio envuelto en un lío con una mujer casada, tuvo que elegir entre batirse en duelo o abandonar el país, de modo que se fue a París en abril». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.